Hablábamos al principio de esas plataformas de citas que ha generado un poco de polémica y pues para comprender mejor lo que está pasando hemos invitado para esta mañana a Paola Hincapié Llano. Ella es experta en redes sociales y además es la directora de contenidos de la agencia El Grifo. Directora, buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días, Hola, Paola. buenos días. Bien, gracias, bienvenida a Consejo de Redacción. Y bueno, pues algo que está sobre el tintero, que genera diferentes reacciones, cuestionamientos y también un poco de alerta ahí, es el tema del uso que se le está dando a la aplicación de citas, tanto las personas de Medellín como de Antioquia y también personas extranjeras que llegan a todas estas dinámicas. ¿Cómo ve usted esa situación que se, digamos, está la plataforma, pero digamos que está como teniendo un uso indebido? ¿Qué está pasando? Pues realmente lo que tenemos que entender es que el tema de redes sociales, yo debo comprender el negocio que hay detrás. No me gusta mucho el enjuiciar a quien las usa, porque obviamente hay un tema que está estructurado para que o te vuelvas adicto. Por ejemplo, está todo el tema de gamificación. Hay un promedio, incluso en las personas más jóvenes, generación Z, que puede estar pasando 4 horas perfectamente seguidas en un tema de estar en las apps de citas. Y obviamente esto lleva a, como todo, tiene una sombra. O sea, tiene la parte de pronto delictiva, pero también tiene un tema de pronto de valoración o de tema de sentido de valor frente a las relaciones. Entonces, hoy en este momento estamos en un tema muy de relaciones líquidas, así se les conoce. O sea, son relaciones que no tienen mucha profundidad. Estás buscando un tema de compañía, que eso, por ejemplo, es una economía que se está explotando hoy mucho, el tema de la soledad. Entonces lleva, obviamente, a que se tenga una adhesión mayor a ese tema de las plataformas. Entonces, en este momento hay una muy buena oferta, pero también se lleva a un tema que se relaciona de pronto con otras dinámicas sociales, que puede ser desde el tema de prostitución hasta aspectos tan básicos como la compañía. Entonces, realmente es un panorama demasiado amplio y que obviamente ya lo que sí hay que empezar a hablarle a los usuarios de las plataformas es por lo menos medidas de precaución para temas de seguridad. Ya ahorita vamos a conocer esas medidas de precaución, pero entonces hay algo que llama mucho la atención en lo que estás diciendo y que no habíamos de pronto como analizado, y es que no solo esas apps para encontrar citas es entro, encuentro y me pongo una cita, sino que cuando hablas de permanecer muchas horas en la aplicación es que se vuelve una red social más donde intercambio todo el tiempo información con una o varias personas y ahí puede haber muchos de los riesgos. Exactamente, o sea, el asunto es que debemos comprender que estas plataformas, más allá de creer que encuentres a alguien, es que estés buscando, ese es el negocio. O sea, yo siempre debo entender cuál es el negocio que hay detrás. Y es un negocio que creo que para 2030 se está proyectando en el mundo de casi 25.000 millones de dólares. O sea, tiene demasiado potencial. Entonces, cada vez, incluso hace poco salió una que era pensada para introvertidos. Como quien dice, el que no se le facilita, nosotros lo entendemos. Comunidades no se preocupe. dentro de la misma. Exactamente. Entonces, debemos entender que son tribales, son relaciones tribales. Por ejemplo, a veces cuando asesoro de pronto personas que, no me conoces, y yo, no has llegado a mi algoritmo. Sé que eres famoso, pero no estás en mi algoritmo. O sea, debemos entender que los influencers y todo este cuento es un tema algorítmico. Ya es muy difícil hablar del famoso que conocen varias generaciones. Realmente es un tema de algoritmos. Entonces, esa es una nueva realidad y eso lo conocen súper bien las aplicaciones de citas. Entonces, tienen todo el tema de gamificación. Lo otro que me parece un poco perverso de todo esto es que te hacen una muy buena lectura, sobre todo de la parte emocional. Y eso se lee mucho no solo en la aplicación de citas. Recordemos que todas estas empresas de tecnología terminan haciendo una alianza en la parte de datos porque nosotros somos otro algoritmo a descifrar. Bueno, Paola, para claridad de todos nuestros televidentes, quienes nos están viendo en este momento en Consejo de Redacción, cuando hablamos de esas plataformas estamos hablando de esas aplicaciones donde la gente ingresa normalmente para encuentros sexuales, para conocer a otro tipo de personas, conocer amigos y demás. No se puede generalizar ni tampoco estigmatizar, de acuerdo con eso. Pero lo cierto es, ¿qué recomendación darle a la gente para identificar cuando un perfil es real o no? Porque cualquiera puede poner una foto falsa, puede poner datos erróneos y a través de ese perfil lograr tener contenido de otra persona e información
privada y fundamental. Por eso es que muchas veces también vemos que manipulan, extorsionan a muchas personas precisamente con esa información, fotografías íntimas y demás. ¿Cuál es la recomendación a la ciudadanía? Porque evidentemente, como vamos teniendo en cuenta el contexto, la gente no va a dejar de utilizar estas plataformas, pero sí qué medidas tomar para evitar que esto pase, porque el año pasado, lo que tiene que ver con la comunidad LGBTI, veíamos muchos homicidios, jóvenes que se citaban por estas plataformas y finalmente eran asesinados. Creo que dijiste una palabra clave ahí que es jóvenes. Eso es algo que siento que hay un tema ya de, como dices, no señalar, pero sí educar. ¿En qué sentido? Si estás en una aplicación de citas, por ejemplo, algo que suele hacer mucha gente es que inmediatamente dice cuáles son sus redes sociales. Eso, por ejemplo, es un riesgo gigante. Lo otro es el tiempo. Claro, cuando tú estás en la dinámica, sea de conquista, de valoración, vuelvo al sentido de valor, que eso es algo que está ahí y es como esa parte que pocas veces vemos, el tema de soledad, pues empiezas a dar una información que por la emoción del momento y que obviamente otra persona que ya conoce muy bien estas dinámicas, pues te puede llevar a entregar cierta información. El asunto es que cuando ya, por ejemplo, se da el encuentro físico, es importante que ya hayas conversado un buen tiempo con esa persona. Y lo mínimo que debes hacer es decirle a una persona amiga tuya, literalmente, quién te contactó, dónde vas a estar y tener un tema de localización. Otra cosa es... Que no es fácil, porque la gente no tiene esa confianza de decir yo voy a ir a tener un encuentro No, sexual. pero que tenga alguien que sepa Alguien que cercano, debe por lo menos la tener- mejor amiga, cercano, pues. alguien de tu cercano. tribu, alguien, pues Sí. lo más seguro es que tienes mínimo una persona a la que le tienes, pues no es que Como la en vas la a vida publicar en real, redes. como en la vida real, que la tenga también para las Exacto. aplicaciones. Y lo otro es, hazte responsable de tu transporte. O sea, eres tú el responsable absoluto de cómo te mueves, en fin, o sea, tener muy bien esa parte. Y lo más importante, no revelar información personal, porque también se da mucho la suplantación. Entonces eso o lo que tiene que ver ya con la extorsión, al pedirte de pronto ciertas fotografías comprometedoras y ya luego te extorsionan. Nosotros, cuando nosotros éramos jóvenes, que no existían las redes sociales. Todavía es muy joven. Más o menos. Pues la forma de conquista, cuando uno conocía a alguien y no sabía quién era, porque pues no había redes sociales, había que conocer frente a frente, era preguntarle cosas a esa persona. ¿Dónde estudiaste? ¿A quién conoces? ¿Vos sos amigo de tal? Como para uno más o menos ubicarse y decir, esta persona de pronto, pues no me estoy metiendo con alguien completamente desconocido en mi círculo. Eso ahora funciona a través de las redes sociales. Una persona, por ejemplo, podría entrar a esa aplicación y por lo menos preguntarle, bueno, para un extranjero debe ser muy difícil y por eso tal vez son tantos los problemas, porque llegan aquí y pues ellos, pues, ¿qué le van a preguntar pues a Pepita Pérez? Pero en el caso de nosotros, entre nosotros mismos funciona, que le pregunten a la gente dónde estudiaste, a quién conoces, o las mismas redes sociales y los algoritmos y la inteligencia artificial hace que esas personas inmediatamente googleen y digan, vos sos amigo de tal y terminen envolviendo a alguien. Mira, ahí mencionas algo y es la muerte del ritual. De alguna manera cuando, tristeza. por ejemplo, sí, y ¿Qué por es eso la muerte del ritual, Paola? tú antes, supongamos, ibas a terminar con una persona, entonces tú pensabas qué te ibas a poner, dónde la vas a citar, qué le vas a decir, o sea, tú tenías todo un ritual alrededor de eso. Hoy te gostean, hoy si lo entendiste bien, si no, y eso es un tema fuerte, emocional. Entonces la muerte del ritual es que ya le acortas el tiempo. Entonces lo que tú dices en el tema de conquista, eso era un ritual. Hoy esa conquista se transforma algorítmicamente, sea por el uso de símbolos como los emojis, sea por ciertas preguntas, sea por el tema de test. Entonces cambia mucho esa dinámica social y eso lo debemos comprender, esa es una realidad, ¿cierto? Por eso insisto tanto en un tema de no señalar, porque siento que a veces ese es el choque generacional que hay. Por lo que tú dices, a mí me tocó así y no lo comprendemos en la situación que de pronto está viviendo la generación Z. Y es comprender que ellos ya están en esa dinámica y siempre que me entrevistan digo lo mismo, no son una generación de cristal, es una generación que vive en un entorno distinto, percibe el mundo de una forma distinta. Entonces yo debo tener la suficiente empatía para entender que, por ejemplo, su validación puede estar en el tema de uso de filtros, ¿cierto? O sea, como en ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que algorítmicamente, yo decía ahora que las redes se comunican entre ellas. No es que una plataforma de citas solo tenga su algoritmo y no se comunique con un Google, no se comunique con un Facebook. No, obviamente se fijan incluso tu estado de vulnerabilidad. ¿Qué palabras clave pueden usar contigo para el tema de conquista? Saben tus dinámicas. Nosotros somos muy cíclicos, somos predecibles, sino que como no estamos atentos todo el tiempo a nuestra conducta, pues no lo notamos, pero ellos sí. Entonces saben en qué momento eres más vulnerable, en qué momento te debe llegar cierta información.
Y eso que no hemos hablado cuando ya integran inteligencia artificial, que eso ya es a una potencia gigante. Estás hablando de generación Z y intenta uno entender que estas aplicaciones las puede utilizar mucho la gente más joven, pero el Centro Nacional de Consultoría entrega un estudio donde dice que el 46%, es decir, la mitad de la población en el país la utiliza. O sea que estamos hablando de gente de mucha edad también, porque pues no alcanza a ser esa generación Z únicamente o los más cercanos a uno. Hay mucha población adulta entonces que la está utilizando, porque un 46% para mí es alto, a no ser que tu visión sea distinta. Sí. Pero para mí es alto, comparada con otros países, ¿cómo es? Pues el más alto en Latinoamérica es Brasil. Brasil tiene alrededor de 16 millones de personas conectadas en función solo de apps de citas. Colombia está casi en los últimos lugares. Le sigue México, Argentina, o sea, tiene una dinámica distinta. Creo que todavía nos gusta mucho el contacto personal. Sin embargo, eso se va relegando. Vuelvo al tema de la soledad. Por ejemplo, estas apps, es muy normal que te salga publicidad de las apps, por ejemplo, si acabas de romper una relación. O sea, eso es algo que, porque eres más vulnerable y eso también te vuelve más adicta. Es un tema de validación, vuelvo a lo mismo. Pero cuando estás, digamos, en una relación estable, por ejemplo, de apps que aluden a un tema de ser infiel, ¿no? Entonces es un asunto que es dirigido, todo es dirigido porque nos están haciendo lectura. Entonces, lo que siempre hay que tener muy presente es generar esa conciencia de por qué me está sugiriendo el algoritmo esto, por qué me está saliendo, por ejemplo, este tipo de información. Y ahí, de alguna manera, te tomas el tiempo de no reaccionar, sino tener una actividad social, porque no significa anularse, pero no de alguna manera como dejarse llevar, es como si te pusieran todo el tiempo la zanahoria del amor al frente, pero nunca la logras tener, sino que te la ponen y tú sigues ahí produciendo una cantidad de datos. Yo creo que eso también abre el capítulo sobre la salud mental, especialmente, porque es como si muchas personas acudieran a estas plataformas, buscaran este tipo de citas, a veces también con el propósito de buscar aprobación del resto de las personas. Entonces, esas dificultades de yo no me quiero, de la baja autoestima, termina reflejándose precisamente en la participación de estas citas. Totalmente. Es un asunto de acompañamiento. Yo como docente universitaria muchas veces noto el tema de soledad, o sea, es un asunto donde, miren, la generación Z vino a romper estructuras y a ellos les tocó un clímax en pandemia. Incluso si nosotros vemos, es que me gusta mucho dar como esos ejemplos porque estamos hablando de apps de citas, pero todo eso se conecta. Si se ponen a ver ustedes los programas que en este momento se están sugiriendo en las plataformas de streaming, ya casi no hay historias de amor, o sea, el cliché del amor. La generación Z le gusta ay, no me cuentes siempre lo mismo, pues dicen incluso que son medio asexuados. Es un asunto más de conexión, del juego, de poder estar en ese ámbito digital donde de alguna manera yo ya empiezo a cosificar al otro. Entonces eso es un asunto donde no solamente es en apps de citas, cuando nosotros subimos nuestras historias, en fin, es como esa vitrina de, ay, mira cómo estoy, pero yo como espectadora pierdo el sentido de esa humanidad, de ese individuo y lo veo como un objeto. Por eso es tan sencillo criticar, juzgar y etiquetar. No es porque la persona sea hostil, simplemente el mismo algoritmo lo lleva a que reaccione. Ahora, ¿por qué busca tanto la reacción estas plataformas? Tú en las reacciones evidencias mucho de lo que realmente te mueve. Entonces, obviamente, eso es un dato valiosísimo y lo empiezan, obviamente, a usar ya para otras estructuras y otro tipo de mensajes. Claro, en el caso de nosotros, por ejemplo, a mí el algoritmo siempre me muestra Dolex. No sé por qué, cuál será la razón. Pero hay algo muy importante en lo que dices y es que, pues tal vez no es solamente la generación Z, porque uno ya empieza a ver, por ejemplo, esas mismas dinámicas en redes sociales que son más de adultos. Por ejemplo, uno ve Instagram, uno ve Facebook, que son ya redes de tías y de abuelas básicamente, y también se mueve lo mismo, es un tema también de soledad, de estar mostrando felicidad, de estar mostrando que estoy acompañado o incluso muchas veces estar mostrando estoy sola pero estoy feliz, y ahí mismo caen los algoritmos a decir, estás sola, vamos a llevarlo a o sea, todas esas redes sociales han creado esa dinámica también a partir de la soledad y la necesidad de aprobación de las personas. Sí, debemos entender que obviamente las redes sociales son un contagio emocional y ese contagio emocional terminan siendo unos datos valiosísimos porque de alguna manera descifrar tu conducta
te llevan a tener ciertas conductas. O sea, es que esto se debe llevar casi que a un escenario, pónganse a pensar cuántos datos nosotros soltamos solo en geolocalización. Los datos de movilidad, y no estoy hablando de aplicaciones de movernos en la ciudad, no. Nosotros desde un WhatsApp decimos unos mensajes cuando estamos en casa, otros cuando estamos en la oficina, otros en ciertos momentos del día, de la semana. Todo eso son datos. Con la inteligencia artificial lo que llega es hacerlo mucho más exponencial. O sea, prácticamente nosotros vamos a empezar a migrar la toma de decisiones a la inteligencia artificial. Paola, antes de que sé que Marina te va a hacer una pregunta y ya se nos está acabando el tiempo, le podemos dar a los televidentes 3 consejos. Si les queremos dar 3 consejos sobre qué no hacer en caso de ingresar a una aplicación por citas. Es decir, yo diría no relacionar, no vincular las redes sociales Total. personales con la aplicación de citas. Otros 2 o 3 consejos que les puedas dar muy puntuales. Sospechar cuando te estén preguntando aspectos personales en sentido de dónde te mueves, dónde trabajas, que esa es una obvia, pero no la digan tan fácil. Obvio, datos bancarios. En la medida, a veces en la emoción está esa parte. Y yo creo que la tercera sí tiene que ver con tener el confidente que sepa dónde vas a estar, por temas ya de seguridad física. Una cosa es tu seguridad virtual, otra ya es obviamente desde lo físico. Y no sentir pena. Estoy en un problema, me metí a una app de Total. citas, pero es más Y importante hoy la es muy seguridad normal. que eso, es muy normal. Bien, se nos acabó entonces el tiempo con Paola. Quisiéramos preguntarle muchas cosas y por supuesto los televidentes, pero ahí dejamos entonces esa ventanita abierta también para reflexión e introspección de quienes utilizan esas plataformas. Ella fue Paola Incapiellano, experta en redes sociales y además directora de contenidos de la agencia El Grifo. Gracias por acompañarnos en Consejo de A Redacción. ustedes, chicos, feliz día. Gracias. Gracias.